Hola, en este vídeo voy a hablar del primer examen de la segunda evaluación en filosofía. ¿Cuáles son los contenidos que deben revisarse? Todo lo hemos tratado ya en clase, pero conviene ahora dar un repaso final, hacer el cuestionario cuantas veces se quiera, para valorar si los conceptos básicos han quedado claros y también cuáles son las posibles lagunas o dificultades que se puedan tener sobre cualquiera de los temas que entran en este primer examen de la segunda evaluación. Recuerdo que el tema del examen es el de la antropología filosófica, o sea, cuestiones filosóficas relacionadas con el ser humano. Bueno, pues voy a hacer un repaso de los temas que entraban en esta evaluación y de ellos qué es lo que tenemos que ver con especial énfasis y qué es lo que podemos dejar porque no va a ser tratado en el examen. Bueno, pues si nos vamos al segundo trimestre, vemos que los contenidos se refieren al apartado del ser humano desde la filosofía. Entonces, estos son los temas: las implicaciones filosóficas de la evolución, la dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana y la reflexión filosófica sobre el ser humano 2. El punto 1 lo hemos tratado de forma indirecta en clase a través del cuestionario, pero no lo vamos a ver en el examen. Consistía en un repaso de la historia de la filosofía y las principales tesis en torno al ser humano, pero esta cuestión que se desarrollará con todo detalle en Historia de la Filosofía en segundo no va a entrar en este examen. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es ir concretamente a las cuestiones que tenemos que tratar. Entonces nos vamos al primero de los temas, que es las implicaciones filosóficas de la evolución. Y lo primero que tenemos que ver es el tema de la evolución en su formulación científica. Primero en el lamarckismo, que confiaba en que era el uso y el desuso de los órganos lo que producía los cambios y la evolución dentro de las especies, y luego en el darwinismo, que lo ve en el contexto de la lucha por la existencia y variaciones que son aleatorias, algunas de ellas que son favorables para la supervivencia, otras no. Entonces, bueno, el modo en que Charles Darwin explica cómo surgen las especies, cómo éstas se desarrollan, etcétera, pues es la cuestión que tenemos que ver aquí. Desde el darwinismo inicial, con las aportaciones de Mendel y la genética, y bueno, con la teoría actual de la evolución, que es una síntesis de las aportaciones de la genética por un lado y el evolucionismo por otro. Eh, Recordad que tenéis también en la semana del 10 al 16 de enero un vídeo donde se trataba las teorías de la evolución en su conjunto, y este vídeo puede servir también para el repaso de estas posiciones científicas que hay en torno a la evolución. Con eso también podría ser suficiente, anotando las ideas principales de este vídeo. Y un tema que era aquí bastante importante era el de la relación existente entre la filosofía y la evolución. Entonces, bueno, vamos a este tema y aquí vemos que aparece lo que es la posición más estricta del evolucionismo y cómo ésta plantea algunas cuestiones filosóficas importantes. Lo vimos también a través de la disputa, el debate entre, entre Richard Dawkins, que es un seguidor estricto del evolucionismo darwiniano, solo que en el momento actual, y el cardenal George Pell, que hacía las principales objeciones que se le hace desde el contexto del creacionismo a la teoría evolucionista. Bueno, todo esto viene aquí bastante desarrollado. Pero recordemos que había cuestiones esenciales, como por ejemplo, el creacionismo negaría que el azar fuera el motor de los cambios que se desarrollan en el marco evolutivo, porque el creacionismo cree que hay un designio divino, que todo responde a un diseño inteligente y por lo tanto el proceso evolutivo no es en ningún caso el resultado del azar. Tiene una concepción finalística de la naturaleza, al contrario que el evolucionismo más estricto. Y luego también había objeciones en relación
con el ser humano y su carácter diferencial dentro del creacionismo, que choca con esa visión dentro del evolucionismo general que plantea la evolución que conduce al ser humano como un caso más de adaptación en el contexto de la lucha supervivencia y en el marco de la teoría general de la evolución. Bueno, serían las cuestiones que habría que tratar y como digo, esto viene bastante desarrollado en los contenidos. Otra cuestión que era importante ver era aquí el tema de la hominización, el proceso evolutivo que ha conducido en el marco de la naturaleza al ser humano a la característica como ser vivo, como ser fisiológico que tiene en la actualidad, o sea, aspectos que son diferenciales en el ser humano, como por ejemplo la capacidad que tiene para enganchar las cosas con su mano, la bipedestación, el tamaño craneal, etcétera, y que han favorecido el proceso de hominización, que es el desarrollo del ser humano ya en el marco de la sociedad, en el contexto de la cultura. Bueno, pues estas son las cuestiones que había que ver aquí, ¿no? Diferencia entre la hominización, que es el proceso biológico que nos ha hecho ser como somos, nuestras características fisiológicas, y la humanización, que es el otro aspecto que es el que determina nuestra realidad actual, que es el proceso de transformación del ser humano a partir de la cultura. Hominización y humanización, que vienen en este punto. Entonces, hominización, recordemos, proceso biológico evolutivo que conduce al desarrollo de las características anatómicas y fisiológicas del ser humano. Humanización, proceso de desarrollo y transformación cultural hasta nuestros días. Ver cómo ambas facetas, biológica y cultural, se relacionan entre sí y en suma pues el ser humano sería el resultado de estos dos procesos que van entrelazados. Bien, pues otro tema que había que ver era el de la dialéctica, naturaleza y cultura en el proceso de construcción de la identidad humana. Y aquí había cuestiones importantes, como por ejemplo lo natural y lo innato, lo cultural y lo aprendido, saber distinguir entre comportamientos que son, en el caso humano, innatos y comportamientos que son aprendidos y que son que se desarrollan en el marco de la cultura. Aquí el tema del valor adaptativo de la cultura, que era también una cuestión importante, ¿no? Cómo la cultura tiene un valor adaptativo, cómo en el momento actual en realidad la evolución humana se produce en el marco de la cultura, ya que es la que define las condiciones de vida y las posibilidades que tiene el ser humano en dicho contexto social, etcétera. Bueno, otro tema que había que ver era el del lenguaje y aquí veíamos que había tres enfoques: el enfoque conductista, el lenguaje como resultado del proceso de aprendizaje, el enfoque de la teoría gramática generativa, que pensaba que existía una estructura mental innata con principios que son comunes a todas las lenguas, y luego la escuela cognitiva, que considera que la adquisición del lenguaje va ligado al propio desarrollo de la inteligencia. Otro tema aquí era el de la diversidad cultural, y dentro del mismo tres posiciones: el etnocentrismo cultural, que piensa que las pautas culturales propias son más desarrolladas que las de otras culturas; el relativismo cultural, que pone en pie de igualdad al conjunto de las culturas y no cree en ningún elemento que pueda establecerse como preferente a la hora de valorar una cultura u otra; y luego el interculturalismo, que piensa que hay aspectos de cada cultura que son propios de ella y no cabe en ese sentido decir que una cultura es mejor que otra, pero sí entiende que existen
puntos de encuentros entre distintas culturas y que es posible, mediante la razón, encontrar normas que sean comunes a todas ellas. O sea, establece puentes de diálogo entre las diversas culturas, si bien algunos aspectos culturales los considera porque se encuentran efectivamente en pie de igualdad. El otro tema que teníamos que ver era el de la reflexión filosófica sobre el ser humano 2, porque como decía, la reflexión filosófica sobre el ser humano 1 lo dejamos en este examen. Bueno, pues aquí veíamos temas como el de la libertad, si podemos considerar que el ser humano es un ser determinado o por el contrario tiene un ámbito de libertad individual y es posible hablar de voluntad humana. Entonces veíamos aquí el tema del determinismo y distintas posiciones en torno al determinismo, lo que era un determinismo filosófico general, que piensa que todo está causado y no hay ningún hecho que sea incausado, un determinismo científico que concibe el mundo natural como un mecanismo regulado en el que todo ocurre por necesidad, un determinismo genético según el cual los genes determinan la conducta del individuo, propuestas filosóficas como el economicista, el ambiental, el teológico, bueno, en general esa visión según la cual el ser humano actuaría siempre determinado por una serie de circunstancias, bien internas, de tipo genética, bien externas, de tipo social, por condicionamiento, etcétera. Pero al fin y al cabo la idea de que la libertad de la voluntad pues sería una forma que nosotros tenemos de ver nuestros actos, pero que no se correspondería realmente con la realidad, porque nosotros realmente pues actuaríamos en función de una serie de circunstancias previas. El indeterminismo, por el contrario, afirmando la libertad, con posiciones que aparecen aquí, como por ejemplo, bueno, indeterminismo científico, el indeterminismo tal como lo desarrolla el existencialismo, etcétera. Entonces, bueno, recordar eso simplemente, que el indeterminismo es una postura según la cual los procesos físicos y biológicos estarían condicionados por una serie de causas, pero no estarían sometidos nunca a un determinismo o una necesidad absoluta. También tenemos aquí el problema mente-cerebro y lo veíamos. Entonces aquí veíamos dos posturas. La postura dualista, según la cual lo mental, el ámbito de la conciencia, y el cerebro, lo fisiológico, serían dos entidades o sustancias distintas, si bien relacionadas entre sí, pero que habría un ámbito de independencia de lo que es puramente mental con respecto a lo fisiológico, a lo neurológico, y luego los monistas, que piensan por el contrario que la conciencia es algo que emerge del cerebro, del sistema nervioso, y no es más que un fenómeno en el cual nosotros vemos representados una serie de actuaciones que en el fondo, o representaciones que en el fondo se corresponden con procesos fisiológicos materiales que son la verdadera base de la conciencia, la verdadera base de nuestra mente. Bueno, pues sería un aspecto que podríamos relacionar con el del determinismo e indeterminismo, porque de alguna forma el monismo suele coincidir con el determinismo y la visión dualista suele encajar con el indeterminismo o la idea de que existe un principio de voluntad que escapa a los condicionamientos físicos. El tema de reflexiones filosóficas sobre el cuerpo no lo hemos tratado en la tarea y por lo tanto no iría al examen. Y por último tendríamos dos puntos más. El tema de la reflexión filosófica sobre la existencia humana y el de destino, muerte y trascendencia. Bueno, pues en cuanto a la reflexión, perdón, en cuanto a la existencia humana, posiciones que entienden que cabe hablar de un sentido de la existencia y que relacionan dicho sentido con la propia naturaleza humana. Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, la realización humana consistiría en el pleno desarrollo de la naturaleza humana.
apuntando con ello al ejercicio de una vida virtuosa en el plano ético e intelectual, o sea, lograr la virtud en los distintos planos, en el plano anímico, en el plano intelectual, etcétera, lograr la máxima realización de lo que viene dado en nuestra naturaleza, y luego otros planteamientos como el de los existencialistas que niegan que exista una naturaleza fija e invariable y por lo tanto que haya una finalidad previa o un sentido a priori de nuestra propia existencia. O el punto final de este bloque sería el de destino, muerte y trascendencia. El horizonte de la muerte también se encuentra muchas veces ligado al del propio sentido de la existencia, y no siempre. Y también aquí aparece la cuestión de el alma humana, que a veces se entiende estrictamente como el principio de vida, pero también se entiende en ocasiones como principio de racionalidad, en el caso humano muchas veces en un sentido espiritual, apuntando a la idea de una trascendencia o de la inmortalidad del alma humana tras la muerte. Así plantean autores como por ejemplo Platón o Tomás de Aquino. En este sentido, pues hay quienes piensan que es posible demostrar filosóficamente la naturaleza inmortal del alma humana y otros que piensan que eso no es posible, como es, por ejemplo, el caso de Kant. Eh, entonces hay posiciones diversas, tanto en la creencia como en la no creencia de la inmortalidad del alma, y también en relación con la posibilidad o la imposibilidad de una demostración científica o filosófica en relación con dicho supuesto. Aquí aparecen distintas posiciones al respecto. Bueno, pues en clase podemos ver cualquier dificultad que haya en relación con estos temas y espero que el repaso sea de provecho y que todo quede aclarado para el momento del examen.